Hola, en este vídeo vamos a mostraros cómo a partir de una acción cotidiana convertida en poética nació una propuesta multidisciplinar, la paella sónica. Para esta actividad primero tenemos que definir el tipo de recursos que vamos a necesitar. En este caso, el soporte de la partitura gráfica, el contenido o idea generadora, aquí el proceso de hacer una paella secuenciada en 4 fases, y los instrumentos participantes, digamos la orquestación de la pieza sonora. Concretamente, 3 solistas acústicos y un ensemble soundcool. Esta partitura gráfica corresponde a la creación sonora multidisciplinar Paella Sónica, estrenada en junio del año 2018. La paella sónica es una descripción sonora del proceso de hacer y disfrutar de una buena paella valenciana, digamos poesía gastronómica, que se hizo con motivo de la presentación de un libro del escritor Josep Piera dedicado a la paella. Como estamos comentando, en esta performance participaron 3 instrumentos solistas, percusión, flauta y guitarra, un ensemble soundcool encargado del paisaje sonoro y de aplicar efectos a los instrumentos acústicos en tiempo real y unas artistas plásticas que recrearon el sonido en forma de dibujo. Esta propuesta multidisciplinar es una creación de Adolf Murillo y del grupo Experimentarts, que son un colectivo de alumnos de secundaria, conocedores y usuarios habituales del sistema soundcool como herramienta para la creación musical colaborativa. Esta acción artística sirvió de cierre en la presentación del libro dedicado a la paella del escritor valenciano Josep Piera, como podéis ver en la imagen. La paella sónica se sirve del sonido, la metáfora poética de la acción de cocinar una paella valenciana, porque se estructura como pieza artística siguiendo las mismas fases, y también reservó un apartado importante a la plástica, porque a tiempo real unas artistas hicieron una representación pictórica del paisaje sonoro que en ese momento disfrutaron. El trabajo previo a la representación en público hay que establecerlo y diseñarlo de manera secuenciada y clara en escenarios, como ya hemos comentado en vídeos anteriores. Hay que distribuir las tareas, los roles y diseñar los sonidos según los apartados o fases, de manera colaborativa y sin dar demasiadas indicaciones o pautas. Es necesario dejar espacio para que sea producto del alumnado, desde la libertad y sin censuras ni demasiadas consignas creativas previas. El tiempo necesario para todo el proceso creativo en el aula es siempre relativo, dependerá del grupo, de su hábito de trabajo colaborativo, de su nivel de creatividad y también del conocimiento de los recursos a utilizar, bien sea soundcool, la creación de grafías y partituras gráficas, la grabación de sonidos, el uso de VSTs, etc. Para finalizar este vídeo os queremos mostrar un par de fragmentos de la representación que tuvo lugar con la paella sónica. Este primer fragmento es como un mini resumen de lo que va a ser la paella sónica. Jo trobo que serà molt especial, perquè ni nosaltres mateixos sabem exactament si la paella ens quedarà salada, si ens passarà l'arròs o no, si quedarà soltet, si tindrem molta gent, si estaran callats per a rebre la paella. És tot emocionant perquè és inesperat. I això és precisament el seu encant, és això. Bien. Este segundo corte de vídeo corresponde al principio de la pieza, donde se muestran los materiales sonoros que van a participar a lo largo de la propuesta. Y finalmente, en este último fragmento podemos escuchar algunos de los efectos aplicados en tiempo real sobre los solistas por parte del ensemble soundcool. Estamos ya aquí iniciando la última fase de la paella y a la vez podemos observar que el óleo está casi terminado también.
Y hasta aquí el vídeo dedicado a la propuesta creativa Paella Sónica, transformando lo cotidiano en arte. Muchas gracias.